Entonces, decía, ya, buenos días. Decía para poder hacer un repaso algo breve, creo que el resto también se está sumando, para poder, en función de eso, desarrollar la acción que nos compete el día de hoy. ¿Ya? A ver, espera un segundo. Ya, el día de hoy vamos a hablar acerca de... Vamos a hablar acerca de estos tres filósofos, que vienen a ser Hegel, Feuerbach y Carlos Marx. Pero quienes le han antecedido, uno de los filósofos es justamente Kant. Para poder plantear posteriormente una filosofía distinta, tenías que partir por estudiar a Kant. O sea, si tú quieres plantear algo, quieres mejorar, desarrollar la teoría, entonces tienes que partir necesariamente de Kant, porque para aquel entonces Kant era aquel que ha desarrollado la filosofía con mayor análisis. Recuerden ustedes que Kant ha sistematizado dos corrientes idealistas, el racionalismo y el empirismo. Entonces, él tiene un libro que se llama, ¿no?, Crítica de la razón pura, y eso es una de sus obras principales. Y en ese libro justamente señala, pues, de que no se puede llegar a conocer los fenómenos, ¿ya?, ni por la razón, ni por la experiencia. ¿Por qué? Porque nos engañan los sentidos y de la misma forma también la razón, la experiencia o la razón nos engañan. Entonces no podemos llegar a conocer como tal las cosas, la naturaleza. Y ya les dije por qué él tenía un conocimiento en base a eso. Porque justamente al analizar la naturaleza, tú tenías que toparte con un análisis subjetivo, un análisis pragmático y no un análisis objetivo.
Entonces, cuando nosotros decimos es un análisis subjetivo, entonces, con el solo verlo, tú llegas a sacar una conclusión y no quieres necesariamente contrastarlo. Entonces, muchas veces, al escoger un amigo, lo vemos y decimos, es bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está, ¿no? Es dedicado, estudia, bueno, no dice malas cosas y es calmado. Por tan solo verlo dijiste eso. Pero sucede, ¿no? Que tu experiencia te ha dado una cachetada, entonces más adelante va a mostrar lo contrario. Va a ser una persona totalmente, o no totalmente egoísta, egocéntrico, no va a quererse a nadie, es un renegón. Entonces, tanto tu razón como tus sentidos, que vendría a ser la experiencia, no te han permitido identificar correctamente a esa persona. Entonces, Kant te quiere decir que nos engaña. Por lo tanto, no podemos conocer las cosas en sí. Pero yo les decía algo. Aquellos tiempos, como en la ciencia todavía no está muy avanzada, ¿no? Los campos experimentales, los laboratorios, entonces se tenía que optar por esos argumentos. Pero posteriormente, la ciencia da un salto cualitativo. Entonces, se desarrolla mejor. Hay un desarrollo mejor. Y producto de eso, lograron identificar las distintas partículas que conforman, ya sea el árbol, la roca, los animales, todos los vegetales. ¿Por qué? Porque hicieron experimentos. Tanto así que ahora, como la otra vez decíamos, ¿no? Solamente siembran en otros países, y eso es lo que está saliendo, ¿no? La lechuga, pero a base del viento, ¿no? O sea, del oxígeno y el agua, ¿no? Ya, eso, por ejemplo, eso es conocer a una dimensión mayor lo que es, pues, las plantas, ¿no? Y su proceso, de cómo es que eso puede darse. Igualito, hay clonaciones, han sabido comprender al ser humano. ¿Qué es Stephen Hawking? Un ser inmóvil, que no tenía movimiento, silla de ruedas, pero es uno de los físicos modernos, que ha aportado al campo, ¿no? Gravitatorio, ¿no? Con los agujeros negros. Este físico no se movía para nada, solamente se comunicaba a través de una computadora. Entonces, ha avanzado tanto, ¿no? La tecnología y la ciencia, y sí se puede lograr comprender los trastornos mentales, se puede llegar a comprender por qué hay crisis en la sociedad, por qué hay pobreza, hambruna, desde una base científica. Anteriormente, no tanto partía por ahí. Eran, ¿no? Aportes científicos subjetivos, ¿no? Con Kant encontramos esa debilidad. Pero Kant te dice algo. Claro, podemos conocer, sí, y ahí de repente ya se van a perder, por ejemplo. Dice, podemos conocer, sí, pero ese conocimiento será el resultado que nosotros tengamos de ese objeto. Podemos conocer el objeto, pero como algo que nosotros llegamos como conclusión. Pero no vamos a llegar a comprender el objeto en sí, o sea, como es. O sea, si nunca has probado tú una manzana, y tan solamente por verlo, ¿no? Entonces llegas a una conclusión, entonces le vas a conocer a esa manzana, sí, pero producto de tu propia conclusión. Pero no, la verdad, como es la manzana. ¿En qué momento tú vas a lograr conocer verdaderamente cómo es la manzana? Cuando tú saboreas, lo tocas, lo ves, lo palpas, miras el color, todo lo demás.
vas a llegar a identificar un poco cómo está compuesto esa manzana. Entonces, cuando nosotros queremos contrastar un algo, necesitamos ir al objeto mismo del estudio. ¿De acuerdo? Entonces, para Kant, conocemos las cosas, pero conocemos como nosotros lo identificamos, no como las cosas son. Bueno, eso es lo que la semana pasada hemos ido tratando. Y él decía, hay un conocimiento anterior, a priori, después hay un conocimiento, no, a posteriori, un conocimiento después de la experiencia. Los conocimientos a priori eran universales porque mencionaban categorías. Y los conocimientos a posteriori no eran porque venían producto de la experiencia. Así como la matemática, la geografía, ¿no? Y otros eran a posteriori, o sea, ya tenían categorías antes que el ser humano pueda identificarlo. Esos fenómenos ya estaban ahí, esas categorías. Y justamente ahí, jóvenes, resalten este detalle. Cuando ustedes quieren contrastar una teoría, si es cierto o no, si es falsa o errada, si está bien o está mal, lo van a hacer únicamente sabiendo, conociendo, porque de algo que no conoces tú no puedes juzgar. Entonces, ahorita, ¿cuántos argumentos no hay? ¿No? Esto del neomarketing, ¿no? Que crea tu propia empresa, esto de estar diciendo, no, todos los que están por Castillo ya son terroristas, no todo Castillo lo va a fregar al país. Si tú en esas formas de hablar no identificas las categorías, no hay categorías, no hay conceptos, no hay leyes propiamente, entonces es una opinión, no es propiamente una ciencia. Y la población, opinión tiene por demás, pero vamos a desmerecer, no lo vamos a desmerecer, pero lo vamos a tomar como algo verdadero, ¿no? Como algo que no se puede refutar, ¿no? No, pues lo podemos tomar como un aporte, pero como algo verdadero, no. ¿Por qué? La única forma es identificando a ciencia cierta si lo que dice es verdadera, pues falso. Entonces, allí, cómo tú ibas discutiendo en tu colegio y cómo vas a discutir Practicando en la la universidad. dialéctica y no la metafísica, profesor. Ya. Entonces, en tu colegio discutías en base a opinión porque estabas un poco conociendo. Pero en la universidad tú vas a discutir científicamente porque tú, desde tu especialidad, tienes que conocer sus categorías, sus leyes, sus conceptos. Es una pequeña recomendación para todos y cada uno de ustedes. Entonces, eso es Kant. Y Kant ha sido, en el fondo, pero Kant era un simple filósofo que ha salido de la nube, alguien que ha bajado, ¿no? Del cielo con las trompetas, esto que dice así, o alguien que ha venido, ¿no? En una nave, no sé, ¿no? De otro mundo. Kant ha sido un ser humano y su interpretación filosófica es referente a un contexto donde a él le ha tocado vivir. Entonces, él, siendo parte de la sociedad, compuesta en base a las clases sociales, diciéndolo, de la clase, ¿no? Pudiente. Entonces, su filosofía tenía que reflejar aquello. Él es uno de los ideólogos de la filosofía de la burguesía. Y en aquellos tiempos que todavía todas las revoluciones no se había logrado en el mundo, la revolución de la burguesía para que implanten este sistema, este modelo económico. Entonces, Kant decía, con la forma de argumentar, que todavía no se puede lograr conocer las cosas, y por la razón y por la experiencia, en el fondo te está diciendo de que aún no está consolidado el poder político
de la burguesía en el mundo. Falta por conocer y lograr aquello. Él también decía, ¿no? Busquemos la libertad, pero la libertad entendida no para el pueblo, sino entendida para esa clase que estaba surgiendo como una clase nueva que va a dominar el mundo. ¿Cuál es esa clase? ¿Cuál es? Burgueses. Concreto. Así es, jóvenes. La filosofía tiene que ver con la economía y tiene que ver con la política. Así yo los digo. Y no solamente yo, ahí están los escritos, ¿no? Ahí están los filósofos, representan a una clase social. Por eso es que ahorita la burguesía le compra a los buenos pensadores, los compran y les dice qué hacer, qué tienen que decir, qué tienen que investigar. Son mediocres. De lo que optamos es que se formen profesionales con principios, profesionales con ética. O por un pan van a estar detrás de alguien. No, al tener principios. Y los principios nos ha enseñado Sócrates, un hombre de principios que hasta el último luchó por lo que pensaba y creía. Eso es ser un hombre de principios, no claudicar bajo ninguna circunstancia. Entonces, él representaba a esa burguesía, libertad. Y eso hay un escrito, ¿no? Liberalismo, la filosofía, ¿no? Liberal. Y sería bonito explicarlo, pero bueno, no se inquietan un poquito más. Hasta ahorita no me llega ningún mensaje. Bueno, me imagino que todo está bien, todo está en orden. Y felizmente, bueno, estoy feliz porque no hay ningún mensaje, ¿no? Y triste a la vez, porque no hay con quién discutir y problematizar, ¿no? Porque, como decía Sócrates, ¿no? Cuando se iba a la naturaleza, ¿qué encontraba? Nada, ¿no? Él se quejaba, no había conocimiento de la naturaleza. Tenía que regresar a Atenas para poder quejarse de esa situación, ¿no? A los pobladores como alguien, como un loco, ¿no? Con el árbol no puedo hablar, quiero hablar contigo, una cosa así. ¿Nos puedes contar un poco sobre su historia? ¿Sobre qué? Su historia. ¿Mi historia? O sea, fundamentar un poco más lo que le está diciendo, un poco más, explicarnos. ¿De Sócrates o de Kant? ¿Qué dirás? Acá. ¿Sí? Sí, profesor. De Kant dice, ¿no? Sí, profesor. Ya. Mira, anteriormente hemos dicho también que esa filosofía era una filosofía idealista reaccionaria. ¿A qué se debió? Porque justamente cuando Kant empieza a decir que no se puede identificar las cosas por donde tú la ves, concretamente tenía que señalarte de que lo que tú ves en el fondo no es real. O sea que si la sociedad está hecha como está, en el fondo no es real, sino tanto tú lo comprendes, ¿no? Nada más. Entonces tú podías negar algo que es real, concreto, tenías la potestad de poder negarlo. Entonces, si por la experiencia tú te encuentras con alguien en la calle y ves a un pobre, entonces por la razón podrías tú negarlo y decir que eso de él no es, y no hay ese progreso, ¿no? Hay pobres porque son vagos, ¿no? Hay enfermos porque no saben cuidarse. Entonces es una filosofía idealista reaccionaria. Y por ahí, justamente, sabemos de que la revolución burguesa aún no se ha dado en el mundo, entonces entendemos eso y hasta el momento que no se da, tenemos que afirmar, ¿no? Justamente que eso es un proceso. Pero es ahí donde tenemos que llegar hacia la libertad, decía, ¿no? Lleguemos a la libertad.
Con el término libertad, Hegel nos va a decir idealismo, no, espíritu absoluto. A partir de lo que viene a ser ya de Descartes, de John Locke, padre, ¿no?, del liberalismo, la idea de libertad, fraternidad se desarrolla constantemente. Los filósofos del liberalismo, ¿no?, racionalistas, empiristas, decían de que los seres humanos se encaminan a esa libertad, tienen que buscar esa libertad. Pero ellos decían los seres humanos, pero en el fondo decía la burguesía, que es la clase mayoritaria, ¿no? O al menos la clase baja de aquel entonces, tenía que llegar a esa libertad, y no los campesinos. Llegando a la burguesía, nuevamente sigue la pobreza, ¿no?, para el proletariado. Solo se cambia, como quien dice, ¿no?, de amo, nada más. Entonces, bien, todo eso, ya, y todo lo demás que podemos hablar, ¿no?, su método analítico, vamos a ir resaltando, pero en todo caso, ¿no?, ahorita nos toca 3 filósofos, y es largo, mira, las 11. Y 3 filósofos tocarlo, ¿no?, en una hora. ¿Sabes cuántas sesiones de Hegel hay para poder conocerlo? Casi media, gastó un año, sesión por sesión, para que tú puedas identificar y saber su filosofía de Hegel, que es la más compleja. Más compleja. A pesar que estudiosos no logran identificar lo que él quiso decir. Hay pocos que brindan su esquema o su esqueleto de qué cosa quiso decir Hegel dentro de esa filosofía. Entonces nos toca, a nosotros nos compete identificar. Mira su libro, ¿no? O sea, es esta, ¿no? Ya iniciando lo que es con Hegel. Es esta, ¿no?, el libro. Fenomenología del espíritu. El espíritu se encamina hacia la libertad. El espíritu absoluto, que significaría la razón. O sea, la razón nos encamina para poder lograr esa libertad. Espíritu absoluto, sinónimo, razón. En pocas palabras, el espíritu absoluto vendría a ser la razón que nos está conduciendo a ese proceso. Por eso él era, ¿no?, un idealista racional. Esto a ver por 4 a la libertad. De cierto modo, la razón nos conduce a una forma de criterio. No hay ser humano que se mueva en base a lo que piensa, sino es influenciado o producto de su estudio, va comprendiendo y va avanzando. Entonces, pero si esa razón no se plasma a la realidad, significa de que no vale, es estéril. Esa forma esa forma ya de profesionales, de teóricos, eran de la vieja escuela, porque solo se dedicaban a pensar, y de ahí no ponían en práctica lo que ellos lo pensaban. Entonces son filósofos de la vieja escuela, ideólogos, ¿no?, ya del feudalismo, entonces no lo ponen a práctica, tanto ni Kant, ¿no?, ni Locke, ni Descartes, nada, en la práctica mismo no lo ponen. Entonces, como diría, ¿no?, Mariátegui, que es un pensador nuestro, son hombres tubulares, que en el fondo leen y no sirven para, no hacen nada, no han logrado nada, han leído y no han logrado nada. Entonces, de eso no se trata. Lo que nosotros comprendemos, tenemos que plantear. Ese es el investigador del nuevo
de la nueva sociedad. El profesional de la nueva sociedad lo que investiga lo plasma a la transformación de la realidad. Ese es el profesional de esta nueva época, ¿no? Pugnar porque lo que entendemos tiene que aterrizar con la práctica. Y si hemos optado por las ciencias sociales, que estés cruzado, ¿no?, frente a la realidad económica, social, política, cultural, que estés de las manos cruzadas, eres de la vieja escuela, eres de los pensadores de la época feudal, que solamente se dedican a leer y no tienen mayor sentido. Tu esfuerzo casi en nada ha servido, ¿no?, si tú no optas por esa transformación. Entonces, lo que aquí nos dice es que esa razón va a conducir, pero la razón nos va a permitir construir ideas. Una de las cosas con el cual se le identifica a Hegel, porque es panteísta. Entonces, podemos llegar a conocer las cosas por la razón. Lo que Kant diría, no se puede llegar a conocer ni por la razón ni por la experiencia. Hegel nos diría, podemos llegar a conocer las cosas por la razón. Pero Hegel es idealista, ¿por qué? Porque él, si bien es cierto, menciona que podemos llegar a conocer las cosas, pero solamente como objetos cognoscibles, o sea, objetos que se pueden llegar a conocer por la razón. Y de repente los que recién están asistiendo ahorita, ¿ya? ¿Quiénes están participando? Ya, a ver, un poquito van a... ¿Ya? De repente no se va a lograr comprenderse, pero esto tiene secuencia, joven, no tiene secuencia. Entonces, vamos, mira, y les estoy explicando, ¿ya? Y les estoy explicando. No sé si está comprensible, ¿no? Pero ¿por qué? Porque a diferencia, si ustedes logran entender, joven, a esta altura, sepan que en la universidad van a marchar bien. Porque hay a veces que los docentes no tienen pedagogía en base a la enseñanza, no van directo, ¿no? Ni te enseñan presocrático, ya te mandan a otro tema. Entonces, muchas veces me han consultado, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Todo. Pero bueno, ¿se está entendiendo? De todas formas, pregunto, y es bueno saber si está logrando comprenderlo. A ver. Profesor, ¿qué es panlogismo? Ya, claro, eso lo vamos a ir explicando, ¿ya? Eso lo vamos a ir explicando. Pero bueno, la pregunta era, ¿se está logrando entender todos los estudiantes futuros del Perú? Ya, muy bien. Si no fuera así, Sí, profesor. Ya, claro, bien. Si no fuera así, tienen toda la potestad de preguntar. Profesor, Tomás, no, esa educación escolástica de no preguntar, ¿no? De que el cura te tenga, ¿no?, cabeza al pupitre o a la mesa y que no diga nada, esa educación se acabó. Esta educación tiene que ser de nuevo tipo. Ustedes preguntan sus dudas y el profesor tiene que resolverlo. En la medida que se comprende, tampoco vamos a decir tenemos todo ya resuelto, ¿no? Todo era en la medida en que logramos comprender, siempre reconociendo, siendo humilde con la teoría, porque si algo no conocemos, no le podemos decir a alguien, porque le perjudicamos. Entonces, si tú no conoces algo, cuando te preguntan algo, sea sincero, no conozco. La humildad. Cuanto más conocemos, más humildes. Bien, entonces, vamos a continuar con lo que dice. Entonces, cuando él dice, Hegel dice, sí se puede conocer esa realidad, ¿ya? Ese objeto se puede producto de la razón. Nuestra razón nos va a permitir conocer. Ahora, ¿por qué nos permite conocer? Dice, porque Dios ¿Puede está en la explicarnos con naturaleza. ejemplos, por favor, profesor? ¿Más ejemplos quieres? Ya, más ejemplos, ¿ya? Ya, mira.
Vamos al método, ¿no?, de Descartes, ya, decir, negarlo todo. Para nosotros no existe otra cosa que la razón. O sea, no existe la realidad, existe la idea. La idea es la propia realidad. Entonces, si nosotros pensamos, existen las cosas. Si no pensamos, ahí nomás no existen las cosas. Existen tanto los pensamos. Entonces, si un tren se está aproximando a ti y tú estás parado en el ferrocarril, entonces cierras tus ojos y ese tren va a desaparecer. ¿Por qué? Porque solamente está en tu idea. Te despiertas y San Pedro te va a decir cómo estás. Porque no es que la materia esté en la idea y producto de esa idea la materia exista, sino que la materia existe independientemente al conocimiento. Así tú te mueras, ese arbolito que de repente sigue floreciendo, ese va a estar. Contigo no mueren las cosas. Así tú te mueras, los ríos van a seguir. Entonces, Hegel, no, para él, la realidad no existe independientemente al conocimiento. Existe en el conocimiento. Entonces, si la realidad está en el conocimiento, entonces es el conocimiento que nos permite identificar esa realidad. No porque exista independientemente a lo que pensamos, sino porque lo pensamos. Entonces, la razón nos va a permitir conocer lo que tú quieras. Es como cuando tú buscas, bueno, al amor platónico, buscas, pues, por tu razón, ¿no? Identificas, ya te ayuda a identificarlo, te ayuda a identificarlo. O igual, ¿no? Buscas algo que te gusta, ¿no? O quieres ir al campo, entonces tu razón, ¿no? ¿Para dónde me voy? ¿A qué campo me voy? ¿No? Ahí hay espinas, el otro allá, ahí está mejor. De paso hay río, para darme un chapuzón. Entonces, pero es tu razón que te ha ayudado a identificar aquello. Jóvenes, entiendan esto. No se entendía de que la realidad, o sea, hasta Hegel no comprendía de que la realidad existía independientemente del conocimiento. Eso de ahí, ¿se logra comprender o no se logra comprender? Sí se entiende, profesor. Ya, muy bien. Panteísta, creo que nos vamos a pasar acá explicando. Bueno, vamos a ver. Panteísta, ¿por qué? Porque consideraba de que Dios está en la naturaleza misma. ¿Y quién era aquel que planteó antiguamente aquello? ¿Qué filósofo inició con ese planteamiento? Cuando a Einstein le preguntan, Einstein, ¿en qué Dios crees? ¿Qué le respondió Einstein? Ya, bueno, en el Dios de Spinoza, porque él dijo, no, Dios está en ¿Qué la realidad planteó, misma. profesor? Dijo, ¿puede repetir, por favor? Spinoza, ¿ya? Él es el que inició con eso, ¿no? Dios está en la realidad misma. Y lo coge Einstein, Albert Einstein, y ahí también el planteamiento de Hegel, cuando afirma de que el objeto se puede conocer porque Dios está ahí mismo. ¿Ya? El panteísta es aquel que afirma de que Dios está en la realidad misma, en la naturaleza misma. O sea, que no está en tu celular, está en el arbolito que te acompaña a tu costado, ¿no? Está en la carpeta, está en tu libro. O sea, Dios está en la naturaleza misma. Ese es ser panteísta. Poco a poco, mira, lo que empezaron diciendo de que Dios es algo abstracto, y ahí van diciendo de que Dios está en la naturaleza. Y después, con Feuerbach, ya pues algunos dirán, guau, no creo. Con Marx peor van a estar, ¿no? Dudando a lo mejor van a decir, no, esta teoría rechaza. ¿Qué van a hacer? La ciencia es la ciencia.
Bien, entonces, panlogista es aquello que considera que todo está movido por la razón. Todo cuanto se mueve en este mundo es movido por la razón. Bueno, hemos aclarado eso de ahí. La dialéctica es una herramienta para el ser humano, para el profesional. Una herramienta poderosísima. Cuando tú logras adquirir, comprender la dialéctica a una dimensión mayor a decir simplemente, dialéctica es que todo está en movimiento. Dialéctica es que nadie se puede bañar dos veces en el mismo río. Dialéctica es aquello que todo fluye, nada permanece. Eso es conceptos. Y la dialéctica ha tenido formas. Y ahora se ha desarrollado. Entonces, profesional que entiende la dialéctica, profesional que a ciencia cierta va a ir avanzando en su especialidad. Pero quien no entiende, es así, queramos o no, ¿no? Ese es el aporte de la filosofía, pues. No va a lograr comprender ni casi lo que él mismo va estudiando. Y lo que va a construir es cualquier cosa menos una teoría sólida. Le van a decir esto, va a ser esto, le van a decir el otro, va a ser el otro. Le van a decir, es como cuando al final, ¿no? Mis compañeros les han dictado, esto es así, Hegel, todo. Conclusión, no tiene. Cada uno nos resalta, ¿y qué te dice? ¿Y cuál es tu conclusión? Bueno, hasta ahí no. Entonces, la dialéctica nos permite a nosotros poder comprender lo que pasa en el otro mundo, en el otro país, con lo que viene sucediendo aquí. Porque la dialéctica te va a plantear leyes universales. Joven, leyes universales. Una ley universal, ¿es válido solamente para un país o para todos los países? Para todos los países. Todos los países. Para todos. Entonces, cuando ustedes logren comprender la dialéctica materialista, lo que aquí pasa es lo que repercute producto de lo que está pasando en el mundo. La ley de la concatenación. Todo tiene que ver con todo. Entonces, pero bueno, ¿no? Por eso decía, ¿no? La dialéctica nos permite comprender en una fortaleza una debilidad. Si en un bosque, y esto te decía Sun Tzu en el arte de la guerra, ya, este escrito es antes, ¿no? La llegada de Cristo, todo es un escrito militar anterior. Él era filósofo chino y él sabía de esta dialéctica, el yin yang, el bien y el mal. Entonces, ¿qué afirmaba él? Como era militar, entonces había grupos de personas que en un bosque están gritando, ¿no? Militares, ¿no? Con flechas, están gritando, están haciendo bulla. Entonces, por afuera, cuando tú te estás acercando, significaría que están fuertes, porque están gritando. Pero Sun Tzu te dice, no. Si bien es cierto, quieren mostrar fortaleza, pero en el fondo, solamente haría eso aquel que está débil. Entonces, él dialécticamente comprendía la fortaleza como una debilidad. Cuando a él le dijeron si podía educar a todo un ejército de mujeres, y él les respondió que sí se puede. Porque la debilidad no está en las mujeres, sino en su disciplina. Y los educó, un ejército de mujeres guerreras. Nadie podía lograrlo, ¿no? Los ha educado. Porque él comprendía la dialéctica, en la debilidad hay una fortaleza.
La alegría es producto de la tristeza. El cansancio es producto del trabajo. Las lágrimas son producto del dolor. La lejanía es producto de lo cercano. Entonces, todo es dialéctico. Si ahorita, esto de la prensa, no, terrorismo, terrorismo, ¿por qué están gritando así? ¿Porque están fuertes o porque están débiles? Débiles. ¿Por qué? ¿Por qué te ataca el enemigo? Todo es filosofía, ¿sí? ¿Tan fuertes o están débiles? Para que ya la prensa empiece a difamar total. ¿Tan fuertes o están débiles? Débiles, profesor. Parecen, ¿no? Monstruos, ¿no? Que están atrás de la prensa totalmente, ¿no? Algunos les dan metido, pero a la misma vez están mostrando su debilidad. Que en realidad están viendo que pueden perder, por eso es que están llegando a la desesperación. Y ahí su debilidad de ellos, identificarlos. Entonces, la dialéctica, yo les estoy explicando a algunos, no es propiamente lo que la dialéctica tiene total desarrollo, bastante desarrollo, y recomendación para todos aquellos que van a ser universitarios, investigadores, estudiarla. Entonces, una de las cosas que dialécticamente hablaba Hegel es este método. Él decía, todo va a cambiar. Si la dialéctica es todo cambio, todo va a cambiar. Pero lo está afirmando producto de su idea. No porque lo está afirmando porque en realidad, o sea, él considera que las cosas están cambiando en la misma realidad, sino las cosas están cambiando porque la razón está cambiando, no porque la realidad está cambiando, sino porque la razón tiene nuevas ideas, por eso va a cambiar. Esto sería explicarlo más detalladamente, jóvenes, porque si no, mira, al final de cuentas, el examen con esto de aquí va a ser más fructífero que decirlos propiamente datos, como ya les resaltaba bastante. Dialéctica, método, tesis, antítesis y síntesis. Afirmación, negación, negación de la negación. Tesis. Cuando decimos tesis es lo que vas a plantear. Y vamos a hacer algunos ejemplitos. Tesis dentro de tu árbol genealógico familiar vendría a ser tú. La antítesis que te negaría para que tú seas hija son tus padres. En algún momento eran hijos y al concebir un hijo pasaron a ser padres y tú pasaste a ser hija. La tesis, estamos diciendo, eres tuya. Y la antítesis vendría a ser tus padres. La síntesis va a ser tu hija. Tú eres tesis. La antítesis es lo que le has negado. Negaste a tu padre, ¿no? Ya estás negando. Entonces, cuando tú le niegas a tu padre y un hijo viene, para ese hijo tú no eres simplemente una hija, tú pasas a ser su madre. Entonces, la síntesis pasa a ser tu hijo. Que no les recomiendo por si acaso a temprana edad. Por favor, tienen un mundo por recorrer. A temprana edad, no. Aún estamos jóvenes, tenemos entre 18 y 19 años. Ya, entonces, jóvenes, otro ejemplo más. Me vayan pensando, ¿eh? Esa es la tesis. Otro ejemplo más. Un árbol de manzanas. En un momento pasó a ser una semilla. Fue la tesis.
la semilla. Después, introducida ya en la tierra, succionó todos los componentes y pasó a ser árbol. Negó lo que era una semilla, pasó a ser árbol. Negación de la tierra y la unión, pasó a ser un árbol. Su síntesis es el fruto, la manzana. Y ese árbol morirá, y otra semilla se plantará, y otra vez, tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. Entonces la historia se mueve, él decía, ¿no? Casi mecánicamente o voluntariamente, decía Hegel. O sea, la historia avanza, decían. No porque haya algo, es como cuando te diría, ¿no? El carro avanza. Ah, pero ya pues, Hegel, pero ¿por qué avanza el carro? ¿Porque hay un chofer, sí o no? Ah, claro. Algo. Eso es lo que le va a decir Marx. Ya, está bien, la historia avanza, pero ¿por qué avanza? Marx va a decir, porque hay lucha de clases. Pero Hegel decía solamente la historia avanza, ¿no? Avanza así linealmente, ¿no? Avanza. No explicaba el por qué. Solamente, ¿no? Por la idea, el espíritu, ¿no? Absoluto, avanza. O sea, los seres humanos se dirigen a la libertad. Y es cuando dicen, ¿no? ¿Cuál libertad? ¿Cuál no? O sea, de la ignorancia a la libertad. O sea, quiere decir, cada vez se hacen más conscientes. Y ahí es justamente cuando entra Nietzsche y le dice, ¿no? Hegel, ¿cuál conscientes? ¿No te das cuenta? Toda la guerra, ¿no? ¿Qué conciencia hablas? Primera, Segunda Guerra Mundial. La humanidad no es que se está haciendo consciente, no hay un caos. Ya, pero donde se han desarrollado guerras totales así en Europa. Entonces, bueno, ese es el cómo se cambia, ¿no? De un periodo a otro, producto de lo que plantea él, la tesis, antítesis y síntesis. O sea, quiere decir, se va a dar un cambio, así tú quieras agarrarte de algo, se va a dar un cambio. Esta sociedad va a cambiar, quieras o no quieras, las personas o el ser humano se va a desarrollar así. Tú quieras eliminarlo de raíz, no se puede. Ese es el motor de la historia, ¿no? Siempre van a optar por el cambio. Entonces, esta sociedad va a cambiar. Eso ya se ha dicho desde las leyes. Entonces, el ejemplo más concreto dentro de las ciencias sociales. El feudalismo viene a ser la síntesis del esclavismo y la comunidad primitiva. Pero esa misma síntesis va a pasar ya a ser tesis. O sea, no es que ya, pero fue tesis y después antítesis, la síntesis y esa síntesis queda en síntesis, ¿no? Esa síntesis, una vez llegado, pasa a ser tesis. ¿Por qué? Porque si esa teoría, ¿no? De la relatividad, ahora con la teoría de Hawking, ¿no? Agujeros negros, entonces en algún momento fue tesis y para el otro ya viene a ser, no, o sea, síntesis para el otro ya viene a ser tesis, por el desarrollo del conocimiento. Y cuando llega, ¿no? A un determinado punto, ya pasa a ser tesis, ya no es síntesis, sino tesis para los demás. Pero espero que se esté entendiendo. Entonces, si el feudalismo, los reyes, fueron tesis, la burguesía en medio de ese feudalismo negó, ¿ya? Primero, ese feudalismo. Y por ende negó el esclavismo. No, ya niega el feudalismo, niega por ende, ¿no? A los reyes. Entonces, si tú niegas el sistema, niegas su modo de producción. Entonces, niegas al sistema y niegas a los reyes. Negación del sistema, negación, ¿no? De los que gobiernan, negación de la negación, diría ya Marx, ¿no? Por ley de la contradicción. Ahora, ¿qué sucede?
tienes que pasar, si la tesis es, ¿no?, justamente el feudalismo, la antítesis que la antecede, para que eso se vea, sería prácticamente, ¿no?, el esclavismo. Y la síntesis de esas dos negaciones, ¿no?, vendría a ser lo que es el capitalismo. Pues, negación del sistema, negación de, ¿no?, de quién lo gobierna, negación de la negación, pasa a otro periodo, que viene a ser el capitalismo. El capitalismo, al ser síntesis, pasó a ser tesis. Ahora, niegan esa tesis, ese capitalismo, niegan esa burguesía, optando por el socialismo. Negación de la negación, pasamos. Esa dialéctica se da en la historia, pero no porque la historia se desarrolla por sí solo. O sea, como decirte, no, tú no vas a adquirir conocimiento por el solo hecho de escucharme y después dormirte, ¿no? Vas a esforzar. La historia no avanza por el solo hecho de que las personas tienen flojera, dormitan, ¿no?, sino porque hay algo. Lucha de clases, nos va a decir Marx. Entonces, bien, eso es un poco la dialéctica que nos plantea Hegel. Y después va a renegar de esa dialéctica, pues, porque, en pocas palabras, así como él decía, ¿no?, este sistema va a acabar, el feudalismo va a acabar. ¿Por qué? Porque él era un ideólogo de la burguesía. Entonces, pues, alzaba su pecho, ¿no? Va a acabar este feudalismo, la burguesía va a tomar el control a nivel mundial. Chao. ¿Por qué? Porque la ley de la negación nos hace pasar a un periodo más desarrollado, decía él. Entonces, si una vez tú llegas al capitalismo, entonces tiene que darse eso también. Y ahora, los que niegan este sistema son los que plantean el materialismo histórico, el socialismo. Entonces, ¿qué va a pasar? Está renegando ya, pues. Y ese es el neoliberalismo, negar lo que en algún momento afirmaron ellos. Dijeron libertad, ciencia, expresión, todo, y ahora quieren taparlo. Neoliberalismo, ya eso que decían ciencia, todo, ahora no quieren, ¿no?, que el pueblo sea ignorante, que nosotros bebamos de esa ciencia. El pueblo no. Cuando en algún momento ellos fueron pueblo también. Tercer estado. Y cuando se da la Revolución Francesa, claro, bueno, él está feliz. Él está feliz, ¿no?, y celebra ese triunfo de la burguesía. Entonces, bien, él es un ideólogo de la burguesía. Ok. Ya eso es un poco, no lo vamos a agrandar mucho. Bien, esta es un poco su forma de razonamiento dentro de la lógica, ¿no?, que él tiene. Razón, idea absoluta. Está en permanente cambio. Él decía, ¿no?, tenemos que encaminarnos a una sociedad acabada, o sea, a la idea absoluta. La idea absoluta vendría a ser la razón. Pero cuando él decía absoluto, es algo que ya no va a permitirnos un cambio. Pero no nos decía nada de eso absoluto, ¿no? Él decía absoluto, no decía nada en el fondo. Es como cuando decía, ¿no?, Anaximandro, ¿no?, el ápero es el elemento principal. ¿Pero qué es el ápero? Es algo indefinido, decía. En el fondo no hay nada, pues no me estás diciendo, ¿no? O es como cuando dice Acuña, ¿no?, voy a acabar con la pandemia. Al final, no sé cómo, pero lo voy a acabar. A la miércoles, ¿vas a acabar o qué vas a hacer con la pandemia, no? Logran entender, ¿no?, ese criterio. Se logra, ¿no? Ya, muy bien. Jóvenes, ¿ya alguna pregunta? ¿Están callados? ¿O está tan, o sea, no tan concentrados que no quieren ya preguntar sino al final? Pero estos temas abordarlos requiere tiempo. Mira, este fragmento, jóvenes, a ver, pero atentos, ¿están o no están? A ver, ¿quién? A ver, vamos a hablar. A ver, ¿quién está? ¿Quién está por aquí? A ver, está atento. Michelle. A ver, María Chávez, ¿está atento?
María Chávez está atento. ¿Está atento? ¿Están atentos? A ver, María. Si no, no continúo, jóvenes, no da ganas. Si no, no echándole ganas. A ver, participen, ¿están atentos, sí o no? Sí, profesor. A ver, ¿quiénes más están atentos? Mm, Al parecer, bueno, no están atentos y bueno, ¿qué se va a hacer, no? ¿Qué se puede avanzar? Solamente dos, el resto. ¿En qué están los demás? Ya, joven, está cerca el examen. Luego no nos culpen a los docentes. Ya, vamos a continuar. Bueno, no hay participación. Dice, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. En el fondo, te está diciendo, lo racional viene a ser real. Pero para Hegel no todo lo que existe, ni mucho menos, es real por el solo hecho de existir. En su doctrina, el atributo de la realidad solo corresponde a lo que, además de existir, es necesario. La realidad, al desplegarse, se revela como necesidad. O sea, si bien es cierto, te está diciendo todo lo real es racional. O sea, cuando él te dice todo lo real es racional, pues cuando él analiza algo, eso es real para él. Al final, esa forma de comprender la filosofía, ni siquiera no objetivamente, sino subjetivamente, porque no es una filosofía objetiva, ¿no? O sea, no es que está contrastando propiamente los hechos, ¿no? ¿Qué te lleva al dogmatismo? Pensar de lo que yo afirmo es lo correcto, porque yo lo pienso y yo lo digo, entonces, dogmatismo te lleva a ser dogmático. Y es por eso que ni bien él muere, los que la anteceden inmediatamente rompen con eso. En lo que dice todo lo real es racional y todo lo racional es real, ahí no está afirmando que él parte por la razón que es real, verdadera, objetiva. La razón. Sin antes poder, en todo caso, plasmar la realidad concreta. Las cosas que están pasando en los hechos concretos. Ya, ok, un poco. Ahora hablamos del espíritu subjetivo, ya. Eso te hace el espíritu subjetivo, ¿no? Espíritu, ¿no? Filosofía del espíritu. O sea, que te está diciendo, ¿no? O sea, de la ignorancia a la libertad. Entonces, tenemos un conocimiento que nos va encaminando hacia el saber más profundo. O sea, cuanto más sabemos, entonces mejor vamos identificando la libertad. Entonces, el espíritu subjetivo es aquella que te hace tomar autoconciencia de ti mismo, primero. El espíritu subjetivo se puede considerar en tanto está unido a un cuerpo en una unidad vital, en cuanto es un alma. Entonces, ¿qué sucede? Te hace tomar autoconciencia. Este espíritu que dice, toma conciencia, ¿no? Y el espíritu objetivo y el espíritu subjetivo están aquí, en este librito, ¿no? Fenomenología del espíritu. Tienen que comprarlo,
Tenemos que comprarla. Entonces, primero tomas autoconciencia de ti mismo. ¿Ya? ¿Cómo estás hecho? Entonces, pasas al siguiente plano, tomar conciencia de lo que te rodea. Entonces, si has tomado conciencia de ti y el espíritu objetivo es tomar conciencia de lo que nos rodea, entonces, ¿qué vamos a identificar en el espíritu subjetivo? La moral que se tiene que desprender o la ética a partir de lo que tú vas a identificar. La moral es la interpretación en Hegel subjetiva de lo que él considera deba ser el ser hombre o deba comprender la libertad, la justicia. ¿Con qué moral él comprende, ¿no? Producto de esa sociedad? Por ejemplo, la moral de la burguesía al momento de decir libertad, esa moral era libertad para él mismo. Entonces, y la gran parte que siga sufriendo. Entonces, ¿esa moral es correcta o no es correcta? ¿Está bien o está mal? Entonces, lo juzgaréis ustedes. Nosotros juzgaremos si ha sido una moral correcta, incorrecta. Para que tú digas, pobrecito, da pena a la sociedad, tú tienes una moral, un concepto de bien distinto al resto. Cuando tú dices, deben tener mejor vida, y tú empiezas a decir, ¿no? Deben tener libertad. Entonces, tu término libertad tiene una moral distinta. Tú estás teniendo una moral distinta, ¿no? La ética estudia eso, la moral. Entonces, ¿qué cosa existe en la moral? El bien, el amor. ¿Qué más existe, no? La justicia. Todo lo demás que sale de la misma sociedad. Pero el Hegel saldría, ¿no? De la cabeza, propiamente. Entonces, si tú tienes una buena moral, ¿ya? Entonces, ¿eso qué es? Ya tu espíritu objetivo. Estás identificando lo que hay exterior, las morales que hay. Después de ahí pasa hacia el Estado. Y el Estado, que dicen, es la forma plena del espíritu objetivo. O sea, ya es lo máximo, lo que ha llegado el espíritu objetivo a comprender, no solamente la moral, sino llegó a comprender un Estado. El Estado es una creación de la razón y la forma suprema en que se desarrolla la idea de la moralidad. Entonces, si el Estado es la creación de la razón, no es correcto, jóvenes. Por eso es que necesitamos estudiar constantemente. Mire, el tiempo ya se nos va, ¿no? Y hay que explicar detalladamente. Entonces, no es que tu razón crea el Estado. Jóvenes, la razón estrictamente habrá creado el Estado. ¿Qué es el Estado? Un conjunto de instituciones gubernamentales conforman un Estado. El Congreso, Poder Judicial, todas esas instituciones. ¿Ya? Entonces, eso justamente, ¿qué demandaba? De que no, esas instituciones no es que le ocurren a algo, esas instituciones brotan producto de un contexto, pero en medio de la sociedad, brota en medio de la sociedad. No es que a alguien propiamente se le ocurre, sino brota producto de esa sociedad. Y eso más adelante lo van a entender, pero necesitaba más clases para eso, ¿no? Para comprender aquello. Cuando nos habla del espíritu subjetivo, jóvenes, vamos a recordarlo, nos habla acerca del espíritu que se dirige a la razón. Filosofía del espíritu, ¿no? O fenomenología del espíritu. Entonces, nos está hablando de que ese espíritu, ¿no? O esa razón nos está conduciendo hacia la libertad, pues. Producto de que va comprendiendo, primero, el espíritu subjetivo. ¿Por qué? Porque se está comprendiendo él mismo. Entonces, la única forma de comprenderse uno mismo es a través de la razón. Entonces, espíritu absoluto, ¿ya? Comparámonos por la razón. Entonces, la razón primero nos va a hacer tomar autoconciencia de uno mismo. Después, de lo que hay en el exterior. ¿Y qué hay en el exterior?
arte, literatura, teatro, política, Estado, todo eso hay en el exterior. Entonces, nosotros tenemos que comprender, producto de la razón objetiva, esto que hay en el exterior. Bueno, no sé si ha sido concreto eso. ¿Ya? Pero ya nos vamos a pasar las 12, miren. Ya entonces, el espíritu en cuanto se sabe de eso. Entonces, el espíritu subjetivo, hemos dicho lo que hay exterior. Entonces, ¿qué hay en el exterior? Hay un estado, hay una moralidad que están desarrollando, una moral, una forma de leyes, ¿no? Forma de bien, forma, ¿no? De constituciones, todo se está desarrollando, ¿no? Exteriormente. Entonces, tenemos que identificar, producto del desarrollo del espíritu, ¿no? Absoluto, ya pasó al espíritu objetivo. Entonces, el espíritu objetivo nos va a hacer comprender ese estado. Y el estado, ¿no? Dice, es la creación de la razón. Incluso dice, ¿no? El estado es una creación de la razón y es la forma suprema todavía. O sea, la razón ha creado ese estado. Pero ¿para qué ha creado ese estado? Para que la gente viva en armonía, nos va a decir Hegel, siendo ideólogo de la burguesía. El estado nace o se crea para que la gente viva en armonía, nos va a decir él, ¿no? O sea, nos va a decir, para que ricos y pobres se abracen, para que no haya problemas sociales, para que no haya conflictos de guerra. Entonces, el Estado va a ser muy bonito que a los dos les va a dar las mismas facultades. Con esos argumentos, jóvenes, llegaron pues, a tomar el control del Estado a nivel mundial. ¿Y qué han hecho del Estado? Pero Marx es lo que va a interpretar mejor cómo surge el Estado y qué significa el Estado, cuál es su carácter del Estado. No es que absolutamente el Estado no sea conciliador de las clases sociales. ¿O es así, jóvenes? Tanto para los ricos y para los pobres. Las leyes nos benefician o se cumplen. A ver, ¿quién No se puede? cumplen. ¿Es igual las leyes para un rico y para un pobre? No, profesor. No hay desigualdad. Entonces ya pues, te das cuenta que la filosofía política aterriza la política. Entonces ya Hegel dijo, ya hay un proceso de cambio, ya se está dando, ¿no? En todo el mundo, las revoluciones. Entonces ya hay algo concreto, ya podemos identificar de que ese cambio ya está. Como ya está, necesitamos saber interpretar el Estado y todo lo que hay en la sociedad. Pero interpretarlo para nuestro beneficio, de la burguesía, no para los demás. Pero Marx va a interpretar para el proletariado, para la mayoría, para el pobre. Ahí, una ruptura, ¿no? Total dentro de las concepciones, total. Él se ha debatido contra todos los planteamientos, ¿no? Filosóficos anteriores, se ha debatido así. Era un brillante hombre, ¿no? Era muy bueno. Y sí se puede desarrollar esta capacidad. El detalle que es que a otros, o sea, la flojera mental, ¿no? Es bastante todavía en nuestra sociedad. El acto de leer, el estudiar es una obligación, casi por decirlo, ¿no? Ya tengo que sobrevivir, por eso necesito ganar. O sea, casi así se entiende el estudiar. Por no decirlo así, la gran mayoría lo entiende. O sea, se esfuerza en la lógica de que con eso voy a poder vivir tranquilo. Si no habría ese hecho, si no habría, ¿qué vas a estudiar? Entonces hay que entender de distinta forma el estudio. La ciencia hay que entenderlo de distinta manera. Entonces ya hemos hablado acerca del Estado. El espíritu absoluto es aquella que ya que se llega ya a lo absoluto, ¿no? Por eso nos vamos a llegar, nos encaminamos al espíritu absoluto, o sea, de la ignorancia nos dirigimos, el pueblo se dirige a la libertad, o sea, se dirige al espíritu absoluto. Y el espíritu absoluto está compuesto por la filosofía, por la comprensión máxima, ¿no? Del ser humano o de la sociedad. Entonces, ¿a qué cosa llegaron ellos? Llegaron, pues, ¿no?
a esa sociedad capitalista. Para ellos significaba eso, ¿no? La idea absoluta, llegar a un algo, eso llegaron. Pero no te explicaba qué es la idea absoluta, a qué vamos a llegar, no decían nada. ¿No? Decía idea absoluta, pero no te decía nada, o sea, ¿qué es eso? No, ya filosofía también, pero ¿qué es? Entonces, pero bueno, fue un aporte, ¿no? Dentro de la construcción filosófica. Y lo que le estoy diciendo, por eso le digo, ¿no? Es algo casi, como decir, ¿no? No es mucho propiamente jóvenes. Por eso es que ustedes tienen que dedicarse de relleno a estudiar. Tomen conciencia a temprana edad, a esa edad, ¿no? Tienen que tomar conciencia del estudio, pero el estudio como tal, esperarse. Porque leer tantas cosas, ¿no? No es sencilla, pues. Tiene que demandarte dedicación. Por eso, ¿no? Yo también estoy ahí luchando con eso, ya. Esperarse. Cualquier cosa que quieran consultar, pues le digo, ¿no? Más ser un profesor. Soy un ser humano. He pasado varias cosas. Tengo experiencia. Entonces, si ustedes tienen dificultades, tienen problemas, tienen que saber confrontarlo, decirlo. ¿Entiendes? Véanos de esa forma, como seres humanos. No que me va a decir el profesor, no habrá tenido problemas, no. Somos seres humanos ante todo. Por eso nos sentimos. Bien, entonces, eso es cómo se interpreta, ¿no? El espíritu absoluto, llegar a un algo. Pero no decía nada, Hegel. ¿A dónde vamos a llegar, no? Solo decía el espíritu absoluto. ¿Pero a dónde, pues? Entonces, pues bien, él, todo lo que está diciendo y haciendo, es producto de su interpretación, no de la interpretación concreta de la realidad concreta, que nos diría Lenin, ¿no? ¿Qué es, como quien decía, ¿no? La esencia, ¿no? De la filosofía materialista, ¿no? Es el análisis concreto, el alma del materialismo, es el análisis concreto de la realidad concreta. Tienes que analizar lo concreto, pues, lo que hay. Entonces, para Hegel es garante de la libertad. Ya hemos explicado, ¿no? Para Hegel qué cosa era el Estado. Pero ahora, después Hegel nos va a explicar otra cosita, jóvenes. Sería entrar a la filosofía, yo les digo, ¿no? Sería entrar a ¿para qué? El Estado esto, a fin de cuentas, creo que en el examen propiamente no viene, pero a grosso modo, él nos va a decir, ¿no? Cambia las cosas, pero si es necesario. Si no es necesario, no va a cambiar. Así de simple. Entonces, el Estado burgués es necesario, por lo tanto, no tiene que cambiar. O sea, el Estado burgués no puede cambiar, ¿no? Porque es necesario todavía. Entonces, en el fondo, pues, él era, ¿no? Alguien conservador. Ya, entonces, bien. Bien, jóvenes, a ver, en ahí nos hemos pasado, hay varias cosas que podemos señalar. Bueno, viene Feuerbach, materialista mecánico. Ya, viene Feuerbach. Joder, mira, tienen un examen a las 12:15. Ahora, en cuanto al examen, lo que siempre se programa para poder desarrollar nosotros los docentes, bueno, me imagino que el profesor se ha equivocado, ¿no? El que está administrando todo eso, porque no me han puesto preguntas de Hegel, sino preguntas de lenguaje, como decir así. Yo estaba leyendo y, bueno, pues tampoco ya quise molestarlo, ¿no? Creo que es, bueno, mi empeño que todo se hace. Pero jóvenes, producto de eso me estoy dando el tiempo de explicarlos a detalle. Sepan, jóvenes, que esto lo que yo les digo, los van a explicar a grosso modo. Revisan. Si ustedes quieren, revisen lo demás, ¿no? Revisen. Revisen, no, se revisa a grosso modo, ¿no? Tal, así. Pero bueno, creo que hay que ser también, ¿no? Profesores de la nueva sociedad, pues hay que detallar, no la hay que mecanizar, no la hay que memorizar, ¿no? A los jóvenes, porque idea absoluta, no, razón, idea absoluta, razón, idea absoluta, razón, idea absoluta, razón, tesis, antítesis, tesis. ¿Qué es esto, no? Ya, entonces, materialismo mecánico. El hombre dice de Dios aquello que cree de sí mismo. Jóvenes,
concreto, ¿no? Bueno, si estamos contra el tiempo, están, ¿no? Ya para poder explicarle, pero así como dicen, a corrida, ¿no? Ya, pum, ¿no? Ya ocurrió, ¿por qué? Porque se supone que después de aquello, ¿no? De la fenomenología, viene esto de aquí, ¿no? Lo que es la tesis sobre Feuerbach. Y esta tesis te explica, ¿no? Un poco su esqueleto de su filosofía de Feuerbach. ¿Quién lo escribe? Carlos Marx. Tesis sobre Feuerbach. Aquí está el libro. Carlos Marx, Thomas. Entonces hay que un poco también dar fuentes. A ver, jóvenes, ¿pueden opinar? ¿Están callados? O no sé, no les gusta indagar un poco, pero bueno. Continuamos así a despacio, ya como dije, ¿no? Ya nos vamos con los datos, principalmente. Un poco detallar y nos vamos a los datos. A ver, opinen, jóvenes, opinen. Según el tiempo, ya tendría que acelerarlo. Pero bueno, hay un examen, ¿no? A las 12:15 programado. Cosa que tal vez lo puedo programar para más tarde. A ver, opinión. A ver, jóvenes, bueno, si no hay opinión, bueno, normal, no me hago problemas. No me hago problemas. Y habrá que correr con fuerza. Materialismo mecánico. ¿Por qué? Porque él consideraba de que las cosas mueven como en función de día y noche, día y noche, día y noche. Más, menos, más, menos, más, menos. Por así decirlo, ¿no? Su concepción era así. El que es rico, el que es pobre, el que es mecánico. Pues. Pam, pam, pam. Pero él, dentro, ¿no? De la idea del espíritu absoluto, o dentro de lo que Hegel es panlogista, te va a decir bien clarito Feuerbach, ¿no? Por eso Feuerbach es materialista. Y ni bien Feuerbach plantea esta filosofía, Marx y los hegelianos de izquierda, ¿no? Se pasan a abrazar la filosofía de Feuerbach, pero con ganas. El hombre dice de Dios aquello que cree de sí mismo. Ese es ya, como quien dice, ¿no? Uno de los resaltados. Con eso dice, el hombre dice de Dios aquello que cree de sí mismo. ¿Qué quiere decir, jóvenes? ¿Qué quiere decir, jóvenes? El hombre, ¿no? Cree de Dios aquello que cree de sí mismo. El hombre dice de Dios aquello que cree de sí mismo. Participe. A ver, interpreten. A ver, les espero, jóvenes. El hombre piensa que Dios piensa en sí mismo y no en los demás. A ver, repite de nuevo. El hombre piensa que Dios cree en sí mismo y no piensa en los demás, o piensa en sí mismo, algo así al de ir. A ver, más respeto, profesor. ¿Cómo que Aldair? Disculpe, Profesor, profesor, el costumbre. Que sea su última broma, joven. Ya. Ya, una bromita, no. Se ha equivocado todos. Ustedes tienen derecho a equivocarse. Que vea el docente. La foto. profesor, se escucha eso muy teófico, sí. Todos tenemos derecho a equivocar.
Yo creo que no es la manera, profesor. Profesor, eso no entiendo que dice el hombre dice de Dios aquello que creen de sí mismo, no entiendo. No se entiende, parece como si estuviera mal dicho, o soy yo que no entiendo, profe. Ya mira, él nos dice, el hombre cree de Dios aquello que piensa. ¿Cómo es esta frase? A ver, el hombre dice de Dios aquello que cree de sí mismo. Verbach. O sea, ¿qué te está diciendo? Que Dios está en la imagen del mismo hombre. Dios no está fuera de la imaginación del ser humano. Es como decir Dios no existe en el fondo, más que en la imaginación del ser humano. Nietzsche va a decir, Dios ha muerto, va a decir Nietzsche. Y algunos aquí van a decir, wow, no digas eso, profesor. El demonio está en ti, me va a decir, capaz. Es lo que los grandes hombres, ha sido difícil romper con esos jóvenes, ha costado sangre. La Santa Inquisición, ¿no? La hoguera, ¿no? O sea, lo quemaban vivo, ¿no? Todos esos maltratos. Decir de que Dios no existe. Y actualmente te escuchas siendo religioso, Dios no existe, tú le puedes decir, bueno, él se larga, ¿no? Pero de ti en el feudalismo diga eso. Olvídate, jóvenes, no olvídate. Ha sido todo un proceso de lucha de ideas para que el ser humano diga, en el fin, ¿no? Dios no existe. Claro, ¿no? Se trata de imponer en sí. Por eso yo siempre digo, ¿no? Si fuera muy imparcial en verdad nuestra educación, un teólogo es el mejor docente que podrían enviar es un teólogo, aquel que no te habla de una religión, sino te habla de muchas religiones, y tú ves, ¿no? Y al costado que me pongan a mí como filosofía. Pero entonces es lo mejor para que sepan identificar un teólogo. Pero bueno, continuamos. Dice, el problema cardinal de la filosofía moderna, y esto es lo que se está resolviendo, es nociología. El gran problema cardinal de toda la filosofía, dice, esencialmente de la moderna, es el problema de la relación entre el ser y el pensar. El problema de la relación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, problema supremo de toda la filosofía. Tiene pues sus raíces, al igual que toda la religión y las ideas limitadas e ignorantes del estadio de salvajismo. Claro, porque en el estadio del salvajismo nace esa idea de Dios, ¿no? ¿Cuánto? Ya es antiguo, ya joven, esa idea ya es... Y ahora opten por la ciencia, ¿no? Bueno, por el conocimiento, por no decirlo así. Entonces, ¿qué sucede? Te dice él, ¿no? Aquí hay un problema cardinal que vamos a resolver. Y resolvamos por el método socrático, la mayéutica. Jóvenes, ¿cuál es primero, mundo o hombre? Mundo. Mundo. Muy bien. ¿Quién es el único capaz de pensar este mundo? ¿Los animales, las plantas o el ser El hombre. humano? El ser humano. Si el hombre no... A ver, sí, mejor les doy tiempo para que... Bueno, ya. Si el hombre no existe, ¿alguien podría pensar de la naturaleza y del mundo? No. ¿Podría pensar de un Dios alguien? No. Bien, entonces, han dicho de que no. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que el ser humano es el único capaz de poder pensar en un Dios. Sí. A ver, entonces, estamos de acuerdo con esa afirmación. El ser humano es el único capaz de creer en un Dios.
A ver, alguien que esté en contra y de repente nos puede decir, no, los animales también tienen su Dios, o las plantas también tienen un Dios. Los Y si no me animales equivoco, tenían Dios cuando pensaran. claro. Y si más no me equivoco, Feuerbach es quien dice, si el burro pensara, su Dios fuera alguien al igual a su imagen y semejanza, o sea, un burro. Porque ¿cómo te imaginas tú a Dios, no? A imagen y semejanza del ser humano. Entonces, a esa conclusión llegó Feuerbach. Los únicos que pensamos en un Dios somos los seres humanos. Entonces, ¿qué quiere decir en el fondo? Dios no existe, ya te está diciendo en el fondo, más que en tu pensamiento. Mira, a ese materialismo es lo que después Marx va a pensar. Entonces, la cuestión era definir cuál es primero, la idea o la materia. ¿Cuál es primero? La materia. A ver, ¿cuál es primero? ¿Quién dice la idea La o quiénes son materia. por la materia? Ya, jóvenes, nos estamos extendiendo el tiempo. Bueno, es la materia, lo primario, por encima de las discusiones, es la materia lo primario. Entonces, quiere decir el ser o el pensar, entonces el ser. Si ese ser es lo primero, entonces en base a esa materialidad tenemos que construir nuestras leyes, categorías y conceptos, en base a lo material. Es lo que nos va a decir. Entonces, todos, hasta la filosofía antigua, después lo voy a leer literalmente lo que es en un libro, ¿ya? Pero en este libro, mira, La esencia del cristianismo, de Feuerbach, dice, esta obra pulverizó de golpe la contradicción, restaurando de nuevo en el trono, sin más ambaguez, el materialismo. La naturaleza existe independientemente de toda filosofía. Bien, eso es una tesis importante. La naturaleza existe independientemente de toda filosofía, o sea, de toda idea, pues. Es independiente. Es la base sobre la que crecieron y se desarrollaron los hombres, la sociedad, la naturaleza, que son también de suyo, productos naturales. Fuera de la naturaleza y de los hombres no existe nada, mira, no existe nada. Fuera de la naturaleza y de los hombres no existe nada. No existe nada, y los seres superiores que nuestra imaginación religiosa ha forjado no son más que otros tantos reflejos fantásticos de nuestro propio ser. ¿En qué obra? La esencia del cristianismo. 1841, Feuerbach. Bien clarito que está diciendo ahí, ¿no? Dios es la imagen que nos hacemos nosotros. Y la naturaleza existe independientemente a la filosofía. O sea que nuestra idea no tiene nada que ver con la naturaleza. La naturaleza tiene su existencia independiente. Tú te mueres, sí, esta naturaleza. Pues no es que esa naturaleza esté en nuestro cerebro o en nuestra idea, como nos diría Hegel, como nos diría, ¿no? Kant, como nos dirían los demás. Filósofos, ¿no? Probablemente no modernos. Entonces, bien, eso, mira, esto es importante y es clave, joven. Debería ser un poco más extensivo, ¿no? Pero aquí todo lo demás que se va a resaltar ya, ahí está el libro de Esencia del Cristianismo. Si alguna vez lo encuentren, por favor me llaman. ¿Ya? Tal vez por ahí se encuentran con este libro, no duden en hacerlo. Ya, pasamos a lo que es Marx y Engels. Con Marx todo tiene una ruptura ya. Les voy a citar algo nada más porque el tiempo es tiempo, ¿no? Ya, les voy a citar, mira, a ciencia cierta, su tesis sobre Feuerbach. Dice, hace una crítica a toda la filosofía anterior y dice, el defecto fundamental de todo el materialismo anterior, incluso el de Feuerbach, a pesar que es materialismo,
es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensorialidad, bajo la forma de objeto o de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no de un modo subjetivo. ¿Ya? Eso es, incluso dicen, ante incluido la de fe, es que solo concibe las cosas, la realidad, la sensorialidad, bajo la forma objetivo de contemplación. Toda la filosofía antigua era idealista, ¿no? Y mecánica. Tenía eso, producto también de que la ciencia no era muy avanzada, pues. Entonces, después, al último ya, ¿no? La 11ª tesis, dice Marx, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, el filósofo no solamente tiene que dedicarse a conocer, sino tiene que ser el directo autor de esa transformación. El intelectual, el estudiante universitario, no solamente tiene que dedicarse a estudiar, sino tiene que ser el autor de esa transformación. Ese es el profesional de esta nueva sociedad. De la vieja escuela, ¿no? Es el profesional que solamente desde el sillón empieza a vencer las cosas y no de un modo objetivo. ¿Se comprende, no? Bien, esto es un poco las tesis. Entonces, Marx, vamos a decirlo así, resuelve el problema cardinal de esa filosofía. ¿Cuál es lo primero, la materia o la idea? Él dice, ¿no? Lo primero es la materia, pero la materia no niega la idea, sino es ella el que principalmente nos da una forma de comprensión. Por eso él dice, el ser social determina su conciencia social. ¿Pero cómo es esto, profesor, ser social, conciencia social? Si tú estuvieras en el feudalismo, tu forma de ver de ti como mujer y del varón, como varón sería, ¿no? Como mujer ser una princesa, pues, porque así pensaba. Y como mujer, no como varón, ser un rey, no como mujer ser una princesa, soñar de esa forma. Pero ahora, como tú estás en el sistema capitalista, entonces, ¿qué piensas tú, el varón y la mujer? Ah, yo quiero ser rico, yo quiero ser millonaria, ¿no? Producto de la sociedad. Entonces, el ser social determina tu conciencia social. Pero, bueno, ahí hay algunos elementos más que podría yo resaltarles. Entonces, como lo escribe Engels en la tumba de Marx, porque Marx ha sido alguien que ha aportado universalmente, ¿no? El conocimiento es universal, la ciencia es universal. Nosotros no podemos ponerlo fronteras a eso, ¿no? Venga de donde venga, ese conocimiento universal, tenemos que cogerlo. Entonces, lo que Darwin fue para las ciencias naturales, dice Engels, ¿no? En su artículo cuando escribe, ¿no? En la tumba de Marx, entonces dice él bien claro. O sea, si Darwin ha sido el padre de las ciencias naturales, entonces Marx viene a ser el padre de las ciencias sociales. Porque Marx descubrió de que antes que se haga la filosofía, antes de que se pueda hacer, ¿no? Hacer literatura y todo lo demás, primero viene la alimentación. Entonces, primero es la alimentación. Pero ahora, con eso de alimentación te está diciendo, te va a hablar acerca de las relaciones de producción o los modos de producción. Entonces, el ser humano, su movimiento principal es por esa subsistencia, por esa alimentación de todos los días, se mueve el ser humano, circula y todas sus demás actividades es principalmente por ese motor económico, esa base económica. Pero eso también explicarte sería ampliamente, joven, no solamente con esto ya se entiende, sepa que yo mismo, ¿no? He tenido que estudiar y indagar para poder resolver esa duda, ¿no? Entonces, si él plantea que la base material es la economía en las ciencias sociales, en cambio, en la física, todo, la base material es la naturaleza, ¿no? Los astros, entonces tenemos que analizar esa base material. Base material, no está diciendo base subjetiva o algo, o de tu cabeza, sino esa base material, estar ahí en esa base material y analizarlo. Entonces, es así como él, ¿no? Opta por el materialismo. Y Marx, si Freire ha dicho, Dios está en el cerebro, ¿no? Del ser humano. Marx ya no te va a hablar de esas cosas ya. Para él sería perderse. Ya un poco de tiempo porque él conoce mejores. Cuando ustedes van a adquirir conocimiento total, sépanse que ustedes mismos, de repente, ¿no? Van a llegar a una conclusión adecuada. Pero bueno, yo no les digo de que, lleguen, ¿no?
Igual, jóvenes, se tiene que respetar ambas situaciones, ¿no? Se tiene que respetar, no estoy por imponer nada. Solamente les digo lo que Marx rompió, cómo es que hubo esa ruptura con la religión, ¿no? En el siglo XVIII. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Ya, pues, plantea aquello y empieza a interpretar bajo la dialéctica. Marx plantea el materialismo dialéctico. Entonces, Marx, a diferencia, ¿no? Y esa es la tesis de Feuerbach, aquí también vendrían a ser unas tesis, y esta es otra de las tesis. ¿Qué sucede? Marx pone de pie lo que estaba de cabeza. En Hegel, la dialéctica era racional, o sea, solamente por la razón se movía, ¿no? Esa dialéctica. En Marx, no. Se mueve porque hay una realidad concreta. Se mueve porque hay una materia en movimiento. Pues no es que no, el cambio va a suceder en mi cerebro después en la realidad, no. Esa realidad te da una forma de idea, pero es esa realidad lo que en última instancia tiene que cambiar. Pero eso, jóvenes, es más profundo aún. Estudiar eso requiere tiempo, requiere esfuerzo. Entonces, si él no ha contradecido a Feuerbach y ha puesto de cabeza, de pie lo que estaba de cabeza, o sea, Hegel, su dialéctica era pero racional, o sea, no propiamente objetivo, ¿no? O sea, con las cosas mismas, sino él pensaba que era así y así tenía que ser. ¿No? Por eso era dogmático, sin contrastar con esa realidad. Mientras nosotros, o mientras Marx, tenía que contrastar con el hecho real, partir por la base material para analizar esos cambios, que es lo mejor. Tú empiezas a saborear la pera para poder disfrutar de ello, ¿no? Saber cómo es eso. Eso es así, ¿no? A ver, lo otro, jóvenes, a grosso modo ya. Si dice Hegel que la historia de la humanidad solamente transcurre porque tiene que transcurrir por el espíritu absoluto, en cambio Marx te va a decir la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Y te va a decir de que ricos y pobres están en constante pelea, unas veces con calumnia, otras veces a mano. Entonces, ese es el motor de la historia. Pero ahora, ¿cómo es eso, pues, ricos y pobres? Pero los ricos nos dan trabajo. No, pobres, los ricos nunca te dan trabajo. Los ricos te dan explotación, que es distinto. Profesor, ¿no sería etnias? ¿Qué? Etnias. ¿Etnias? Ajá. ¿Etnias? No entiendo. Bueno, lo entendí por etnias, ¿no? Etnias son un grupo de personas, ¿no? Determinados lugares, ¿no? Etnia cultural, ¿no? Una etnia. O ética, no sé. Bueno, jóvenes, bueno, para explayarme más, el tiempo es así, pero sin embargo, bueno, gracias más bien en las preguntas y hemos podido desarrollarlo de esta forma. Eso sería todo, espero que haya algunas dudas. Bueno, ya tienes pensado, no sé si habría algunas dudas. Mientras tener 2 minutos, algunas dudas que tuviera, pero bueno. Ah, el seminario, claro, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, lo vamos a programar ya, pero hay que programarlo, pues. Ahora el profesor vamos a irlo a programarlo, ¿no? Y tiene que haber esto del repaso, ¿no? Ya faltando, o sea, la academia tiene que programar ya su repaso, lo que como maratón, ¿no? De filosofía, ¿no? Corrido, así, ¡bam! 2 horas de rato, ¿no? Corrido, corrido. Todo eso ya lo programará, me imagino. Pero bueno, jóvenes, en todo caso, eso sería, ¿no? Allá de este tema. Bien, bueno, coordínalo todo, normal, ¿no? Por mi parte, para seguir indagando, ¿no? Abiertamente todo eso. Jóvenes, gustoso el poder dictar las clases, siempre, ¿no? Estamos dispuestos para eso. Estudien mucho, nos vemos la siguiente semana. Muy bien, eso sería a resolver su examen. Gracias, profesor. Hasta luego.